Estamos en Gemara Rosh Hashanah, el Talmud de la página 27a, Chof Zayin Amud Aleph. El Talmud está explicando la Mishnah. La Mishnah decía que el shofar de Rosh Hashanah, el cuerno que se tocaba en Rosh Hashanah, era de Ya el Pashut, así decía la Mishnah, una gacela, era un cuerno estirado, digamos, no encorvado, era un cuerno estirado, simple, eso quiere decir Pashut, estirado, y Piv Metzupe Zav. Y la boca de este cuerno, ese es el texto específico de la Mishnah, estaba recubierto de oro. Y esto es la que la Gemara ahora, Chof Zayin Amud Aleph 27a, va a comenzar a explicar. En la primera línea, Piv Metzupe Zav, el Talmud cita la Mishnah, la boca del cuerno, o sea, del shofar, estaba recubierto de oro. Pregunta la Gemara, ¿acaso no estudiamos una braisa? No se olviden que es aquello que quedó fuera de la Mishnah. Estudiamos en una braisa, hoy van a aparecer varias. Si uno recubrió con oro el lugar en donde se apoya la boca, anajas piv, es decir, el pico, por así decir, del shofar, posul, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque uno está escuchando la voz que sale a través del oro y no la voz que sale a través del shofar. Pero si uno lo recubrió con oro en algún lugar en donde no se apoya la boca, kosher, ahí sirve. La Mishnah decía que Piv Metzupe Zav, el shofar de Rosh Hashanah, independientemente de qué tipo de animal surgía ese shofar, el punto es que tenía la boca recubierta de oro. Y dije, acabamos de decir en una braisa que es posul. Entonces, o la Mishnah está mal, o la braisa está mal, o hay algo que no entendemos. Omar Abaye, dice Abaye, Kitnan Nami Masnisin, te voy a explicar en qué situación está enseñada la Mishnah. Fue enseñada que estaba recubierto de oro en algún lugar en donde no se apoyaba la boca. Efectivamente, la Mishnah no es correcta, donde dice Piv Metzupe Zav, que la boca del shofar estaba recubierta de oro, no es así. Había una parte del shofar recubierto de oro, pero no la boca. Continuamos con el análisis de la Mishnah. Se tocaba el shofar en Rosh Hashanah, así explica la Mishnah, dos trompetas, trompeta, shofar, trompeta, por eso dice el texto, dos trompetas de los lados, de los costados, de vuelta, trompeta, shofar, trompeta. Y lo que decía la Mishnah es que el shofar sonaba más largo, por así decir. Sonaban las dos cosas juntas, o sea, tres instrumentos juntos, dos trompetas y un shofar, sonaban todos al mismo tiempo, pero el shofar se alargaba más. Esto es lo que decía la Mishnah. Y la Gemara tiene una discusión interesante sobre cómo funciona escuchar los diferentes sonidos. La Gemara va a comenzar una discusión sobre cómo funciona el oído, por así decir, si podemos escuchar más de un sonido a la vez o no. Porque sabemos que debemos escuchar el sonido del shofar en el Rosh Hashanah. El punto es que acá hay trompetas tocando junto con el shofar. ¿Existe distinguir la voz de un sonido u otro sonido? Vamos a ver. El punto es que la Mishnah dice hay dos trompetas tocando a los costados del shofar. Pregunta la Gemara, pregunta el Talmud, ¿acaso puedes escuchar dos voces a la vez? Vea Tania, ¿acaso no aprendimos en una braisa la siguiente idea? En el momento de la entrega de la Torah. Es decir, cuando Dios dijo los 10 mandamientos en el monte Sinai, sabemos que hay dos versiones, dos lugares en la Torah donde están mencionados los 10 mandamientos. Uno es en Parshas Israel y el otro es en Parshas Vaishanan. Cuando uno observa el texto específico de los 10 mandamientos en Parshas Israel o en Parshas Vaishanan, hay ciertas pequeñas diferencias. Una de ellas, una de las más famosas quizás, es al respecto de Shabbat, de la mitzvah de Shabbat. Dice en Parshas Vaishanan, debes recordar el día de Shabbat para santificarlo. Y en Parshas Vaishanan está escrito debes guardar el día de Shabbat. En un lugar dice Zachor, en otro lugar dice Shomer, recuerda o guarda. Y dice la Braisa, Zachor ve Shomer bedibur echad neemru. Esto es famoso porque lo cantamos todos los viernes a la noche, Lechadoidi. Zachor ve Shomer bedibur echad neemru. Recuerda y guarda, o sea, cuida, fueron dichos a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que en la práctica no es que hay dos versiones de los 10 mandamientos, que primero Dios dijo una cosa, es decir, en Parshas Israel Dios dijo Zachor encima Shabbat, recuerda el día de Shabbat, y Moshe Rabbeinu dijo otra cosa.
Shamar encima llaves. Moshe cambió las palabras. De ninguna manera, Has Shalom, Dios libre y guarde pensar una cosa así. Sino que, de vuelta, enseña la Braisa. Zahar Beshamar Bedibureja Nemru. Tanto recuerda como cuida fueron dichos a la vez. Mashe Eina Pe Yehola Ledaber, aquello que la boca no puede decir. Veina Oizen Yehola Lishmoya. Y el oído no puede escuchar. Y aquí probamos que el oído no puede escuchar dos veces a la vez. Dios, por supuesto que no tiene límites. Dios no tiene boca, no es un ser humano, ni nada por el estilo. Entonces Él puede decir dos cosas a la vez. Nosotros, como seres humanos, el habla en sí es algo secuencial. ¿Qué significa secuencial? Puedo decir una letra y después puedo decir otra letra, pronunciar otra letra o decir una palabra y luego decir otra palabra. Yo no puedo decir dos palabras a la vez, literalmente. Pero Dios no tiene límites. Entonces Dios puede decir Zahor Beshomer a la vez, a pesar de que Él puede decirlo a la vez. El oído no lo puede escuchar, no podemos entender a qué se refiere. De aquí probamos que dos voces no se escuchan a la vez. Entonces, ¿para qué tocamos las trompetas y el shofar a la vez? Sabemos que en Rosh Hashanah la mitzvah es la mitzvah de shofar, mitzvah sayom be shofar, la mitzvah del día es el shofar. Pero entonces, ¿cómo logramos escuchar el shofar si a la vez, al mismo tiempo, estamos tocando las trompetas? Responde la Gemara, lekach mayrich be shofar. Justamente por eso el shofar suena más largo. Comienzan a tocar los tres instrumentos, trompeta, shofar, trompeta, terminan de tocar las trompetas, pero el shofar continúa tocando, de manera tal que hay un espacio de tiempo, por así decir, un momento, en el cual solamente se escucha el shofar. ¿Por cuánto es imposible escuchar dos veces a la vez? ¿Dos voces a la vez? Pregunta la Gemara, si es así, si el shofar termina tocando más largo y yo no pude escuchar el comienzo del sonido del shofar, porque estaba mezclado con el sonido de trompetas. Esto te quiere probar, es una pregunta del Talmud. ¿Acaso queremos probar que cuando uno escucha solamente el final de tequía es el sonido largo, del shofar? Vamos a estudiar muchísimo más adelante, hoy no, que hay tres sonidos, tequía, trúa y shvarim, pero ahora en ese momento el punto es que tequía es el único que nos importa ahora, es el sonido largo. ¿Esto acaso te quiere enseñar que cuando vos escuchás el final de una tequía, el final de este sonido, sin haber escuchado el comienzo de la tequía, el comienzo de este sonido largo, directamente voy a decir tequía, es el sonido largo del shofar? ¿Acaso me querés enseñar que cuando escuchás el final de la tequía, sin haber escuchado el comienzo de la tequía, cumpliste tu obligación de escuchar tequía? En Rosh Hashanah hay que escuchar tequía, trúa y tequía, que después vamos a explicar hoy no ampliamente qué significa la trúa, qué significa shvarim, tequía, etc. El punto es que hay que escuchar los tres sonidos, tequía, trúa, tequía. ¿Acaso me querés decir que, de vuelta, para avanzar, me querés decir que cuando escuchaste solamente el final de la tequía, sin haber escuchado el comienzo de la tequía, cumpliste tu obligación? Umimeilo, y automáticamente también es al revés. Si vos escuchaste el comienzo de la tequía sin haber escuchado el final de la tequía, ¿cumpliste tu obligación? Esto es lo que me querés enseñar. Por eso el shofar tocaba más largo, porque el comienzo de la tequía estuvo mezclado con el sonido de las trompetas y no puedo escuchar dos voces a la vez. Toshma, vení, te voy a enseñar. Vamos a probar si esta regla es verdad o no. Toca barrishoina, si la persona, hay varias formas de explicar esto, voy a traducirlo literal y después voy a explicar. Toca barrishoina, si la persona tocó al comienzo un moshach washnia y alargó la segunda, kishtaim, como dos. Ya sé que no se entiende, paciencia. Ein beyado elajas, solamente tenés en tus manos una. Rashi explica de la siguiente manera. Toca barrishoina, tocaste en la primera, ¿qué significa? En la práctica tocamos varios conjuntos de tequía, trúa, tequía. Son tres conjuntos, que ahora no importan los detalles, lo vamos a estudiar mucho más adelante en la Gemara. El punto es que cuando uno toca tequía, trúa, tequía, y después vuelve a tocar tequía, trúa, tequía, hay un momento en el cual se encuentran dos tequiot. La segunda tequía del primer grupo de tres, de vuelta, tequía, trúa, tequía, la segunda tequía se encuentra con la primer tequía del segundo grupo de tres, tequía, trúa, tequía. Entonces de vuelta, tequía, trúa, tequía, tequía, trúa, tequía. Hay dos tequiot que se encuentran, digamos, una pegada al lado de la otra. Entonces vamos al comentario de Rashi. Toca barrishoina, tocaste la primer tequía,
del primer grupo de 3. Tú, después tocaste una trúa. Tú. Y ahora, Moshach Bashnia, la segunda tequía del primer grupo de 3, la alargaste. Kishtaim, como 2 tequiot. De manera tal que funcione, en el pensamiento de la persona que tocó, funcione como segunda tequía del primer grupo de 3 y primer tequía del segundo grupo de 3. En Beyada y el Ajas, solamente tenés en tus manos una tequía. En la práctica, ¿qué es lo que tocó esta persona? Tocó así. Tú. Una tequía larga ahora. Y después tocó. Y después tocó otra tequía. Él quería que esta tequía larga funcione para, de vuelta, segunda tequía del primer grupo de 3, primer tequía del segundo grupo de 3. Entonces, si es así, nosotros queríamos probar que podemos escuchar el comienzo de una tequía sin escuchar el final, y vale. O podemos escuchar el final de una tequía sin escuchar el comienzo, y vale. Aquí tenemos entonces un caso en el cual, pregunta el Talmud, que sirva esta tequía larga como 2 tequías. ¿Por qué? Porque asumimos que la persona escuchó solamente el comienzo de la segunda tequía del primer grupo de 3, solamente el comienzo, el final no lo escuchó. El comienzo de la segunda tequía del primer grupo de 3 y escuchó el final de la primer tequía del segundo grupo de 3. Esta tequía larga, decimos que en realidad está el comienzo solamente de la segunda y el final de la primera. Entonces tendría que tener 2 tequillas. ¿Por qué esta tequilla larga no funciona como 2? De acuerdo a esta regla que queremos probar, que entre paréntesis no es alajá, no es correcta, pero esto es lo que queremos probar. De acuerdo a esta regla de que alcanza con escuchar solamente el comienzo o solamente el final, esta tequilla larga debería funcionar como comienzo de la segunda del primer grupo o final de la primer tequilla del segundo grupo. Responde el Talmud, esto no sirve. ¿Por qué? Porque no partimos nosotros una tequilla en 2, sino es que efectivamente está partida. De hecho, la ley es, a pesar de que no es una clase de alajot, pero la ley es que cuando uno toca una tequilla, para tocar el próximo sonido, tiene que hacer una interrupción, tiene que aspirar y volver a tocar, de manera tal de hacer una interrupción. No quiere decir que hay que hacer una interrupción de 1 hora, lo que quiere decir es que tiene que haber una interrupción entre un sonido del shofar y el próximo sonido del shofar. Bien, entonces, de esta ley, de que toca Barishoina o Moshe Bashnia, tocó la primera, o sea, el primer tequía, después tocó la segunda tequía del primer grupo, tan larga como el 2 tequíot. Esto no podemos probar este concepto de que alcanza con escuchar el comienzo de la tequía sin el final o el final de la tequía sin el comienzo. No lo pudimos probar. Toshma, vení, te voy a enseñar otro lugar del cual podemos probar esta idea. De vuelta, estamos buscando cómo probar la idea de que alcanza con escuchar solamente el comienzo de una tequía o solamente el final de la tequía, y con esto ya cumplió. Dice así la Mishnah: una persona que toca el shofar en un pozo. Toca el shofar en un pozo. Hoy le seja dus, o toca el shofar en un dus. Dus, interesante Rashi, si se fijan, en el Talmud dice cisterna, en francés antiguo. ¿Cuál es la diferencia entre un bor y un dus? Son la misma cosa, es un hueco, un agujero muy grande. El punto es que bor es abajo de la tierra y dus es arriba de la tierra, es una construcción arriba de la tierra. Y Rashi trae cisterna. Esto significa un dus. Ahora les deja pitem. Pitem es una botella, un gigante, un botellón enorme, un barril enorme. Si la persona tocó el shofar adentro de una cosa, dentro de un lugar, de vuelta, un pozo, una cisterna, un barril enorme. In kol shofar Shoma, si la persona escuchó la voz del shofar, efectivamente, yatza, cumplió su obligación. Vincola vara shoma, pero si la persona escuchó el eco, porque en un lugar cerrado hay eco, entonces yo toco el shofar, entonces el shofar suena, pero ese tiene un eco. Si yo escuché la voz original del shofar, cumplí. Si yo escuché el eco del shofar, lo yatza, no cumplí la obligación. Esto es lo que dice la enseñanza. Pregunta la Gemara: Amai lipok vitchilas tequía me kame de li arbev kala.
que la persona cumpla su obligación con el comienzo de la tequía antes de que se mezcle la voz de la tequía con la voz de Avara, con la voz del eco. El punto acá es que no se escuchan dos voces a la vez. Yo estoy escuchando la tequía original más el eco, y dos cosas a la vez yo no puedo escuchar, como ya probamos. En este caso hay un instante en el cual yo escuché solamente la tequía antes de que suene el eco. Y si nosotros queremos probar este concepto de que alcanza con escuchar el comienzo de la tequía o el final de la tequía, con que yo haya escuchado un instante el comienzo de la tequía antes de que suene el eco, ya me debería servir para cumplir la obligación. ¿Por qué dice la Mishnah que no cumplí mi obligación si escuché con la vara, por así decirlo? Entonces, quizás todo el yesoid, el fundamento sobre el cual nosotros estábamos basando nuestro pilpul, se dice, toda nuestra derivación lógica era que dos voces no se escuchan. ¿Cómo sabemos que dos voces no se escuchan? Shamor y Zahor betibureja nemru, porque Shamor y Zahor fueron dichos a la vez, lo que el oído no lo puede escuchar. Este era el fundamento. No podemos escuchar dos voces a la vez. Y esto nos llevó a pensar que alcanza con escuchar solamente el comienzo de la tequía, solamente el final de la tequía. Con eso alcanza. Y trajimos dos pruebas que las rechazamos ambas. En realidad rechazamos la primera y la segunda nos quedó colgando, por así decir. No la pudimos rechazar. ¿Por qué no alcanza? ¿Por qué no alcanza con escuchar solamente el comienzo de la tequía antes de que suene el eco? Entonces el Talmud tiene que rehacer su lógica. Tarte kole mechat gavra le mishtame. Mitre gavre mishtame. El Talmud rehace el fundamento de toda la lógica. Dos voces de una misma persona no las podemos escuchar. Por eso la Braisa decía, Shamor vezachor, y no podemos escuchar. Pero dos voces de dos personas, esto sí lo podemos escuchar. Esto sí lo podemos escuchar. Entre paréntesis, es similar al concepto de una orquesta. En una orquesta, una banda de música, lo que sea, está tocando el violín, está tocando el bajo, está tocando la trompeta. Tocan diferentes instrumentos a la vez, y quien tiene el oído entrenado es capaz de distinguir y escuchar el sonido específico de un instrumento, a pesar de que están tocando todos juntos, pero porque son diferentes instrumentos. Bien, esto es lo que está planteando el Talmud ahora. Dos voces de una sola persona no podemos escuchar. En este caso no es una persona, es Hashem, es el único que puede decir dos cosas a la vez. Shamr Bezachar. El resto no. El punto es que no lo podemos escuchar, y eso es lo que dice la Braisa. Pero de dos personas diferentes sí. Pregunta la Gemara, ¿Umitre Gabre me mishtame? ¿Y acaso podemos escuchar dos voces de dos personas diferentes? No existe una cosa así. Hataño, ¿acaso no aprendimos en una braisa lo siguiente? Cuando estaban leyendo la Toira, la costumbre era, hoy en día no se hace más esto, pero la costumbre era que ponían una persona que leía la Toira, específicamente el texto de la Toira, y ponían un turgeman. Turgeman era un traductor. Traducía el texto que se acababa de leer, el versículo que se acababa de leer, al arameo. Porque la gente en general hablaba arameo. ¿Entendían esto? Entonces leían la Toira, porque la mitzvah es leer el texto mismo de la Toira, y además, para que la gente entienda, traducían al arameo. Entonces, cuando se trata de la lectura de la Toira pública, lectura pública de la Toira, uno lee y el otro traduce. Son dos personas, uno lee y otro traduce. Siempre y cuando no lo hagan a la vez. Los dos leen, los dos traducen. Quiere decir, el que lee y el que traduce no pueden estar hablando a la vez. Cuando termina de hablar el que lee, así está ampliamente explicado en la Gemara también, cuando termina de hablar el que lee, entonces empieza el que traduce. Cuando termina de hablar el que traduce, empieza el que lee. No pueden hablar los dos a la vez porque no lo vamos a escuchar. Acabamos de decir que dos voces de dos personas sí se pueden escuchar, y acá me está diciendo que dos voces de dos personas no se pueden escuchar. Entonces responde el Talmud, no, estás equivocado. No es igual la persona que está leyendo la Toira y traduciendo con nuestro caso del shofar y dos voces, sino que en la práctica es igual el caso del shofar, que estamos escuchando dos voces, la trompeta más el shofar, es igual al final de esa enseñanza que está al respecto de la lectura. Es igual solamente
no es igual sino al final de esa enseñanza. Cuando se trata de Hallel, que es una serie de salmos, y cuando se trata de Megila, la lectura de la Megila Esther en Purim, Afilu Asara Koirin, incluso si tenés 10 personas que están leyendo todos a la vez, vale. Si están leyendo la Toira y traduciendo uno a la vez, si están leyendo el Hallel o están leyendo la Megila, esto se pueden 10 a la vez también. Alma, surge entonces. ¿Por qué es justamente con el Hallel y la Megila sirve escuchar 10 personas a la vez? Porque es algo apreciado por la persona. Entonces presta atención. Aquí también. Por cuanto el sonido del shofar es algo apreciado, es una mitzvah que viene una vez al año, significa la declaración de Dios como el rey, como montones de cuestiones, es algo apreciado, la persona Yahib Daite presta atención de Shoma y es capaz de escuchar la voz del shofar de entre la voz de las trompetas, a pesar de que están tocando todos juntos. Si es así, y aquí es donde nos metimos en todos los problemas. Lomo Mairich be shofar. ¿Por qué justamente toca el shofar más largo? Nosotros entendimos al comienzo de todo este párrafo que la razón por la cual la Mishnah dice que hay trompeta, shofar, trompeta, y el shofar termina tocando más largo que la trompeta, era porque no podíamos escuchar dos voces a la vez. Terminamos concluyendo que sí podemos escuchar dos voces a la vez. Efectivamente sí lo podemos hacer. Y más aún el sonido del shofar es algo apreciado por el pueblo judío y por lo tanto podemos escuchar, distinguir la voz del shofar de entre la voz de las trompetas. Entonces, si es así, ¿para qué toca el shofar más largo? Que toque el shofar directamente igual que las trompetas, incluso va a sonar mejor como instrumento, como una orquesta. Responde la Gemara, para que todo el mundo sepa que la mitzvah especial del día es el sonido del shofar, no las trompetas. Por eso el shofar toca más largo. ¿Cuál es la conclusión que surge de todo esto? Dos voces a la vez se pueden escuchar siempre y cuando sea algo apreciado, que la gente presta atención específica a lo que se está escuchando, y aquella lógica que en el medio, digamos, del párrafo intentamos probar que se puede escuchar solamente el comienzo de la tequilla o solamente el final de la tequilla y sirve, la respuesta es no, no sirve. Tenés que escuchar el sonido completo del shofar, es decir, la tequilla completa, shvarim, trua, lo que sea que estás escuchando, tiene que estar completa. Continuamos con el análisis de la Mishnah en la Gemara. La Mishnah decía que en los días de ayuno el shofar que se tocaba era de macho, que significaba un carnero, el macho de la oveja, y era kofuf, era torcido el shofar, y la boca del shofar estaba recubierta de plata. Pregunta la Gemara, ¿por qué en caso del shofar de Rosh Hashanah la Mishnah dice que estaba recubierto de oro y en el shofar de los ayunos la Mishnah dice que el shofar estaba recubierto de plata? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Y si querés te doy la siguiente respuesta. Kol kinufia de kesef. Cuando se trata de reunir a la gente, tiene que ser de plata, tiene que haber metal, plata involucrado en el medio. ¿Por qué? Porque está escrito el versículo en la Toira, Dios le dijo a Moshe Rabbeinu que haga 2 trompetas de plata para reunir a la gente, para indicar, esto estamos hablando de la época del desierto, cuando el pueblo judío estaba viajando por el desierto, la forma de reunir a la gente, de llamar a los líderes de las tribus y de decirle a las personas, bueno, nos levantamos campamento para viajar, era con 2 trompetas. Y esas trompetas, la Toira dice específicamente la palabra kesef, tienen que ser de metal, plata. Entonces, de ahí aprendemos que todo tipo de reuniones son con plata. Y el concepto del shofar, y esto lo estudiamos en la clase pasada, la definición de por qué se tocaba el shofar en los días de ayuno era para reunir a la gente, justamente, entonces tiene que ser con metal, plata. Y si querés te doy otra respuesta. La Toira es cuidadosa, esto se aprende en diferentes lugares, ahora no importa todo el detalle. Para quien sabe, esto se aprende de las leyes de Tzorás. Tzorá significa una enfermedad milagrosa, que aparecían manchas, y cuando aparecía una mancha en la casa, la Toira dice que antes de llamar al Kohen para probar que esa mancha era impura, había que retirar todas las cosas de la casa. Pino es abais. Y nuestros sabios explican que en la práctica esto se refería a Klei Jerez,
a los recipientes de cerámica, que son los únicos que no se pueden purificar. Si se llega a impurificar, no sirve la mikvah, hay que romperlo nada más. Shvirazan, zeutakanazan, zeutaharazan, solamente rompiéndolos se puede purificar. Entonces, de ahí aprendemos por qué la Toira manda antes de llamar al Kohen, para declarar el lugar impuro, que hay que sacar los kleijeres, los recipientes de cerámica, porque la Toira Hasan Mamon Shel Israel, porque la Toira está preocupada, por así decir, por el dinero del pueblo judío, que no terminen perdiendo dinero simplemente porque llamaron al Kohen y el Kohen se apuró a decir: tome, está impura la casa. Sea como fuere, usamos metal, plata para el shofar de Tainis, de ayunos, porque el oro es más caro, por supuesto. Si es así, entonces, si realmente la Torah está preocupada por el dinero de las personas, entonces ¿por qué hacemos el otro, el shofar de Rosh Hashanah de oro? Hacerlo también de plata, es más barato. Responde la Gemara: afilo haji kvoidiente adis. Aún así, el honor que uno le rinde al Yom Tov, a la fiesta, es más importante que Hasal Mamon Shel Israel, que la lógica de que la Torah está preocupada por el dinero del pueblo judío. Entonces, como conclusión, el shofar de Rosh Hashanah tenía una parte recubierta de oro, el shofar de los tainis, de los días de ayuno, tenía una parte recubierta de plata. Ahora la Gemara va a decir: bueno, ¿y qué hacemos en la práctica? ¿Usamos las trompetas? ¿No usamos las trompetas? ¿Seguimos la Mishnah? ¿No seguimos la Mishnah? Por supuesto, cualquier persona que participó en algún servicio de Rosh Hashanah sabe que no usamos ninguna trompeta, solamente shofar. Vamos a ver. Rav Papa bar Shmuel sabar le miva de uvda, ¿qué más nisim? Rav Papa bar Shmuel pensó en Rosh Hashanah hacer como dice la Mishnah: ponete 2 trompetas, ponete un shofar, etc. Omar le dijo Robe, lo yombru ela bemiktosh. Solamente dijeron nuestros sabios que se hace lo que dice la Mishnah, shofar más 2 trompetas, en el templo, en el Beis Hamikdash, templo de Yerushalayim. Tanya Namiaje, también aprendimos esto mismo en una braisa. Bamed, Balmamurim, ¿en qué caso se aplica aquello que dijo la Mishnah, que el shofar era de tal manera, con tal recubierto, etc.? Bemikdash, en el templo, y que se tocaban las trompetas, esto es lo más importante del punto. Bemikdash, en el templo. Abal Big Bulim, pero fuera del templo, Makom Shiesh Chatzoitzrois, en shofar. Donde hay trompetas, no toca el shofar. Makom Shiesh Shofar en Chatzoitzrois. Donde hay shofar, no hay trompeta. Shofar es al respecto de Rosh Hashanah. Trompetas es al respecto de Tainis. La Toira dice que cuando haya que llamar a Dios, por así decir, a la Tzara Tzerer Eschem, por cualquier sufrimiento que la persona tenga, vas a tocar las trompetas. Van a ser recordados frente a Dios, etc. El punto es que existe esta idea de tocar trompetas para que Dios nos recuerde. Esto es al respecto de ayunos. Y en donde hay trompetas no hay shofar, dice Robe, la braisa, perdón. Y donde hay trompetas no hay shofar, donde hay shofar no hay trompetas. Vejein, continúa la braisa enseñando. Vejein hinig Rabbi Halafta betzipoiri. Rabbi Halafta en la ciudad de Tzipoiri hizo como dice la Mishnah. Rav Papa pensó hacerlo. Robe le dijo: de ninguna manera, en el templo solamente. Pero en la práctica, Rabbi Halafta en Tzipoiri trajo 2 trompetas, trajo el shofar y tocaron en Rosh Hashanah, querían tocar. Rabbi Hanina ben Teradia en Sichni también. Rabbi Hanina ben Teradia en Sichni tocaron en la práctica el shofar con la trompeta. Cuando esto llegó a los oídos de los sabios, dijeron los sabios: no se hacía esto, no se acostumbraba a hacer esto del shofar más trompetas, sino en el portal del este, que se refiere a Shar Nikanor, aquellos que conocen la forma del templo, era una puerta, digamos, importante dentro de lo que era el Beis Hamikdash, el templo, Shar Nikanor, Shar Mizrach lo llama acá, la puerta del este, Uvehar Abais, y en el monte del templo solamente. Omar Robe, dice Robe, Beiseima Rabbi Yoshua ben Levi, hay quienes dicen que esto lo dijo Rabbi Yoshua ben Levi, ¿cuál es el versículo que te enseña que existe estas 2 cosas juntas? O sea, el shofar más las trompetas. El versículo dice en los Tehilim Tzadik Ches 98, con trompetas y la voz del shofar toquen, hagan sonar frente al rey Dios.
Entonces explican estos dos sabios, Robe o Rabbi Yoshua ben Levi, frente a Dios, es decir, el Beis Hamikdash, el templo, es que necesitas trompetas más la voz de Shoifar. Pero en general, si no estás frente al templo, el Beis Hamikdash, no. Entonces solamente se toca el Shoifar en Rosh Hashanah. Continuamos con el análisis de la Mishnah, el último pedacito. Shave a Yovel de Rosh Hashanah Tequía ulebrachos. La Mishnah decía que Yovel de Yom Kippur, cada 50 años, como explicamos en la clase anterior también, en este Yom Kippur de Yovel se tocaba el Shoifar, etc. De ahí se aprende incluso en el final de este tratado. Se aprende la conexión entre Rosh Hashanah y Yom Kippur de Yovel. Esto lo vamos a estudiar mucho más adelante. El punto es que son iguales Yom Kippur de Yovel y Rosh Hashanah para el sonido del Shoifar, el tequía, el sonido del Shoifar, y para las bendiciones que se recitaban para el sonido del Shoifar, etc. Omar Shmuel bar Yitzchak, dice Shmuel bar Yitzchak, que man matzlinan ha'idna, según qué opinión rezamos hoy en día. Y ahora viene un texto clásico que está en el Machzor, están todos los libros de rezo de Rosh Hashanah. El texto dice: este es el día del comienzo de tus acciones, le decimos a Dios, un recuerdo del primer día. Rosh Hashanah es el primer día de Tishrei, que representa el sexto día de la creación. Si estamos diciendo que Rosh Hashanah es el primer día de Tishrei, el primer día del séptimo mes, y representa el sexto día de la creación, es decir, el día de la creación del ser humano, entonces, ¿cuándo fue creado el mundo? Nosotros ya estudiamos tiempo atrás que hay una discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dice el mundo fue creado en Tishrei. Rabbi Yoshua dice el mundo fue creado en Nisan. Pero si nosotros estamos diciendo que Rosh Hashanah es Zayom Tchiles Masejo, es el comienzo de tus acciones, Zikar Leyom Rishon, recuerdo el primer día, que hay montones y montones de discursos hasídicos explicando esta frase. El punto es que es el día de la creación del ser humano, Tchilas Masejo, el comienzo de la acción de Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque en la práctica el mundo entero fue creado para el ser humano, para que actúe, para que refine el mundo, para que lo arregle el mundo, etc. El punto es que este día de Rosh Hashanah no es el primer día de la creación, es el sexto día de la creación, y sin embargo, Tchilas Maseja es el sexto día de la creación, el comienzo de las acciones de Dios en el mundo a través del ser humano, y sin embargo es un Zikaron Leyom Rishon, es un recuerdo del primer día. El primer día no había hombre, no había nada. ¿Qué significa que es un Zikaron Leyom Rishon, un recuerdo del primer día? Le pedimos a Dios, diciendo esto, así como el primer día de la creación, Dios decidió crear por iniciativa propia. A partir de que Dios crea al hombre, Dios estableció el sistema de que año tras año el hombre tiene que despertar en Dios la voluntad de ser rey a través de tocar el Shoifar. Tamlihuni aleichem, Dios mismo nos pide, háganme rey sobre ustedes, Bamebe Shoifar, con el Shoifar, como ya estudiamos. El punto es que nosotros le pedimos a Dios, no, nuestros méritos no son tan grandes. ¿Quién dice que nosotros vamos a poder despertar en Dios la voluntad de continuar siendo rey sobre nosotros, sobre el mundo, etcétera? Entonces, por lo menos, Zikaron Leyom Rishon, acordate el primer día, cuando vos decidiste crear por tu iniciativa propia, no dependiendo de que nosotros, porque no había seres humanos, de que nosotros aceptemos el reinado divino. Zikaron Leyom Rishon, el primer día de la creación, fue iniciativa propia de Dios. Esto es lo que le pedimos que recuerde. El punto es, volviendo a la Gemore, esto era un paréntesis, digamos, para explicar esta frase. Pregunta Rav Shmuel bar Yitzchak, ¿según qué opinión Rabbi Eliezer o Rabbi Yoshua sigue esta frase que la decimos en todos los Machzorim del mundo? Este es el día del comienzo de tus acciones, y Karl Yom Rishon, recuerda el primer día. ¿Qué man? Que Rabbi Eliezer. Este efectivamente es como Rabbi Eliezer, porque Rabbi Eliezer dijo que el mundo fue creado en Tishrei, y estamos diciendo en el primer día de Tishrei, este es el comienzo de tus acciones. Esto es lo que dice Rav Shmuel bar Yitzchak. Meisi Rav Eino tiene un problema con esta frase, con decir que estamos siguiendo la opinión de Rabbi Eliezer. La frase, el problema es la Mishnah, justamente. Shave Yovel Rosh Hashanah letequía ulebrachos. Es igual el Yovel y Rosh Hashanah para el sonido del Shoifar, esto es lo que dice la Mishnah, y para las bendiciones que se dicen. Es decir, para todas las frases que se mencionan en Rosh Hashanah, se mencionan también en Yom Kippur de Yovel.
¿Acaso no acabamos de decir que en Rosh Hashanah decimos, este es el día del comienzo de tus acciones, un recuerdo del primer día? Pero en Yom Kippur esto no tiene nada que ver. De Rosh Hashanah Isa o Beyovel Leisa. En Rosh Hashanah tiene sentido decir esta frase, pero en Yom Kippur no tiene sentido decir esta frase. En Yom Kippur de Yovel no tiene sentido decir esta frase. Entonces no son iguales. Y la Mishnah dice que son iguales Rosh Hashanah y Yovel. Que Katania She'ara. Tenés razón, no son iguales, no es 100% igual. Hay ciertas cosas que son iguales entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, de Yovel, y ciertas cosas que no. Entonces la Mishnah, cuando está diciendo que son iguales, se refiere a todas las cosas que son iguales efectivamente, y esta quedó afuera. Al resto. Ahora viene la misma frase. Rav Sheisha Bred Ravidi, Rav Sheisha Bred Ravidi, hijo de Ravidi, enseña la misma idea, pero de otra manera. Rav Shmuel bar Yitzchak dice, Rav Shmuel bar Yitzchak, Hatnan, Shave Yovel, Rosh Hashanah, Letikio, Lebrajois. ¿Acaso no estudiamos en la Mishnah que Rosh Hashanah y Yovel son iguales para Tequía y para Brajois, para bendiciones? Que man, de lo que Rabbi Eliezer. Esta frase en la Mishnah claramente no sigue la opinión de Rabbi Eliezer. De ir Rabbi Eliezer, que iban de Amar, Betish Libra Oilam, por cuanto Rabbi Eliezer dijo que en Tishrei fue creado el mundo. Tenemos esta frase, este es el día del comienzo de tus acciones, un recuerdo del primer día, que en Rosh Hashanah existe esa frase, es válida esa frase, en Yom Kippur de Yovel no es válida esa frase. Entonces efectivamente la Mishnah sigue la opinión de Rabbi Yoshua, que el mundo fue creado en Nisan, no en Tishrei, porque la Mishnah está diciendo que son iguales. Entonces efectivamente dejó esta frase afuera. Entonces responde la Gemara, no, la Mishnah está hablando del resto de las frases y bendiciones y cuestiones que se dicen en Rosh Hashanah y en Yovel, en Yom Kippur de Yovel. No está haciendo referencia a esta frase específica. Hasta aquí el análisis de la Mishnah anterior. Ahora vamos a una nueva Mishnah. La Mishnah dice lo siguiente, estamos en la última línea de Chof Zayin Amud Aleph, 27a. Shoifar shenisdak, un shoifar que recibió una rajadura. Tiene una rajadura que más adelante en la próxima página vamos a ver qué tipo era la rajadura, si la rajadura a lo largo o rajadura a lo ancho, no es lo mismo. El punto es así. Shoifar shenisdak, un shoifar que recibió una rajadura, vedivkoi, y lo pegó con algún tipo de pegamento fuerte, es decir, una cuestión que no es parte del shofar mismo. La persona agarró pegamento, la gotita o poxipol o lo que sea, y pegó el shofar. Posul, no sirve el shofar. Dibek shibrei shofrois posul. Si la persona agarró partes de diferentes shofarot y los pegó con un pegamento, posul, no sirve este shofar. Pasamos a Chof Zayin Amud Beis, 27b. Nikev ustamoy. Esta parte de la Mishnah es muy críptica, la Gemara explica, pero bastante más adelante, Dios mediante hoy vamos a estudiarlo, pero voy a traducir la Mishnah tal y cual está aquí. A pesar de que no se va a entender exactamente a qué se refiere, voy a traducirlo como está acá, y después vamos a entender en el análisis de la Gemara sobre la Mishnah. Nikev, si el shofar recibió un agujero, tiene un agujero, ustamoy, y la persona lo cerró el agujero. Y me besatequía, si esto impide el sonido del shofar, posul, inválido. Bimlav, kosher, si no, es válido. ¿Por qué digo que esta parte de la Mishnah es muy críptica? Porque no está claro si la persona se cerró el agujero con el shofar propiamente dicho, o con otra cosa, la persona agarró poxipol y le puso el agujerito, o la persona fundió el shofar y cerró el agujerito con el shofar. No está claro qué significa me'akev satequía, impide el sonido del shofar, que más adelante vamos a ver, que se refiere a que la voz del shofar cambia porque hay un agujero, porque no hay un agujero. No está tan clara la cuestión, así que la Mishnah es una Mishnah, y más adelante la Gemara va a explicar a qué se refiere. Continúa la Mishnah. Estamos en Chof Zayin Amud Beis, 27b. Atoikei aleseja boir, una persona que toca, ya lo estudiamos esto, una persona que toca el shofar dentro de un pozo, o aleseja dus, o en una cisterna, en una casa, digamos, cerrada, o aleseja pitam, o dentro de un barril enorme. Y kol shofar shava yatza. Si la persona escuchó la voz del shofar, cumplió su obligación. Kol havara shoma, pero si la persona escuchó la voz del eco, lo yatza, no cumplió su obligación.
Vejen. Y de la misma manera, una persona que estaba caminando por atrás de la sinagoga. La sinagoga estaban todos en el servicio de Rosh Hashanah y el tipo estaba caminando por atrás, no por la puerta de la sinagoga. O tenía una casa pegada o cercana al shul, a la sinagoga, al knis, al shil, etc. Y la persona escuchó desde su casa o detrás de la sinagoga la voz del shofar, o escuchó la voz de la Megila, del texto de Megilas Esther en Purim siendo leído en la sinagoga. Si la persona tuvo kavana, tuvo intención de cumplir su obligación, de escuchar el shofar, de escuchar la Megila en Purim, Megilas Esther, a través de esa voz, si uno tuvo la kavana, la intención de que yo quiero cumplir mi obligación escuchando esto, cumplió su obligación. Y si no, no cumplió su obligación. Paréntesis, ¿quién es el que tiene que tener kavana? ¿El que escucha o el que toca? En la práctica los dos. El que toca el shofar, el que lee la Megila, tiene que tener en mente que cualquier persona que escuche mi lectura o mi sonido del shofar cumpla su obligación. Y el que escucha también tiene que tener kavana, tiene que tener en mente, quiero cumplir mi obligación con este sonido que estoy escuchando. A pesar de que en la práctica es la braja, por ejemplo, del shofar es lishmoya kol shofar, hay que escuchar, y vos escuchaste. Si tuvo kavana, cumplió; si no tuvo kavana, no cumplió. Traducción literal de la Mishnah. A pesar de que este escuchó y este escuchó, dos personas que escucharon el shofar a la Megila, Zeki ben Levi, este tuvo kavana, tuvo intención, Veseleki ben Levi, y este otro no tuvo intención y por lo tanto no cumplió su obligación. El que tuvo intención cumplió, el que no tuvo intención no cumplió. Esta es la Mishnah. Ahora viene el análisis de la Gemara sobre la Mishnah. La Gemara trae varias braisas, varias enseñanzas que aclaran un poco a qué se refiere la Mishnah. Tanu Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios. Aroich, el shofar era largo, shofar grandote, largo, enorme. Bekitzroi, y lo cortaste, en el medio o donde sea, no importa. Kosher, vale, sirve el shofar. Nadie dijo que tiene que ser un shofar entero. Podríamos pensar que tenía que ser entero, esto aparece más adelante, lo trae Rashi también. Porque la Torah dice, Ve'avartem shofar trua. Ve'avartem significa derejavara. En la forma en que crece el shofar del animal, así hay que tocarlo. Vamos a ver esto más adelante. El punto es que uno podría pensar, así, como crece, tal y cual salió del animal. Salió grande, tiene que ser grande. Salió chico, tiene que ser chico. Respondemos en la braisa que no es necesario. Si era largo y lo recortaste, vale igual. Después vamos a ver cuánto es la medida mínima de un shofar. Pero el punto es que acá estamos hablando de un shofar largo y lo cortaste, sirve, kosher. Girdoi vemido al gildoi kosher. Si vos lijaste el shofar, tanto lo lijaste el shofar, el material del shofar es con el material de la uña. Este es shofar. Nada más que obviamente es mucho más grueso, más grande, etc. Pero el punto es que es el mismo material que una uña. Entonces la uña, uno puede lijar la uña y va a terminar siendo finita, una uña muy finita. Si una persona lijó el shofar o limó el shofar, la misma idea, y lo emido al gildo. Y geled es como una capa muy finita. Kosher. Sirve también. Si la persona recubrió al shofar con oro, en el lugar en donde se coloca la boca, le hizo un pico de oro, posul, no sirve. Porque no es el sonido del shofar, el sonido del oro. Si la persona recubrió el shofar en alguna otra parte que no sea donde se coloca la boca, kosher. Si la persona recubrió de oro por adentro al shofar, fundió oro y lo tiró adentro del shofar y ese oro se secó ahí adentro, se enfrió, posul, no sirve. Mi bajutz, si la persona recubrió el shofar por afuera, en forma completa, con oro, im nishtane koiloi, si cambió la voz, el sonido del shofar, de como era antes de ser recubierto, posul, es inválido. Y si no es así, es válido. La costumbre es no recubrir el shofar con nada. Shofar tal y cual shofar es, así se usa, pero es una cuestión de costumbre. El punto es que si la persona lo recubrió en alguna parte, con una parte de oro, de plata, lo que sea, si no cambió la voz del shofar, es kosher, sirve. Nikev, si se agujerió el shofar, se hizo un agujero en el shofar, y cerraste el agujero del shofar, y me sacó esa tequilla, paso. Mimlav kosher. Es el mismo texto de la Mishnah. Si impide,
si ese agujero y esa tapa del agujero impide el sonido de la tequía, del shofar, posul, es inválido. Vimlav, kosher. Y si no, es apropiado. De vuelta, es el mismo texto de la Mishnah sin explicar. A propósito, más adelante aparece la explicación. No, san shofar, shofar. Si una persona puso un shofar dentro de otro shofar y lo hizo sonar. Im kol pnimi shama yatsa. Si escuchaste el shofar de adentro, cumpliste la obligación. Im kol hitzen shama lo yatsa. Y si escuchaste la voz del shofar de afuera, pues entonces no cumpliste tu obligación. Rashi explica por qué no sirve el shofar de afuera, aunque tengo un shofar adentro. ¿Cuál es el problema que tengo un shofar afuera? Porque tenés una mejitza pnimi, tenés algo adentro que está impidiendo el sonido del shofar, estás cambiando el sonido del shofar de afuera. Tiene una cosa adentro que lo está modificando, entonces no sirve. Próxima braisa. Tano Rabbana nos enseñan nuestros sabios. Girdoi, si vos limaste el shofar, ben bifnim, ben bibachutz, kosher. Tanto de adentro como por afuera, no importa, lo pusiste más bello, digamos, porque el shofar cuando sale del cuerno, cuando se saca de la cabeza del animal, es rústico. Y es más lindo cuando está, hay quienes dicen, no importa, es una cuestión sobre gustos, no hay nada escrito. El punto es que los clásicos shofarot que se venden en cualquier lado están todos lijados, alisados, más bonitos, digamos. Entonces, si lo lijaste por adentro o por afuera, kosher, está bien, no hay ningún problema. Girdo y beemido al gildo y kosher. Si lo lijaste y lo hiciste hacer una capa finita, también es kosher. Paréntesis. Ahí me está repitiendo las cosas. Justamente, esto es lo que significa la braisa. ¿Por qué la braisa quedó fuera de la Mishnah? Porque tiene repeticiones, tiene cuestiones que están de más, incluso a veces tiene errores también. Entonces, no podemos preguntar, me dijiste 2 veces lo mismo. Sí, son 2 braisas diferentes. ¿Y se repiten? Sí, señor, se repiten. Esto es la definición de una braisa. Justamente. ¿Por qué entonces la Gemara trajo las 2 braises? Bueno, porque vamos a ver que hay hidushim. Hay ciertas diferencias entre las 2 braises. Entonces la Gemara trajo toda la braisa 1, toda la braisa 2. A pesar de que hay cuestiones que se repiten entre ellas, no pasa nada. Queremos saber los otros dinim, las otras leyes que no están repetidas. Si vos pusiste un shofar dentro de otro shofar, im kol pnimi shama yatsa. Si escuchaste la voz del shofar de adentro, cumpliste. Im kol hitzon shama lo yatsa. Y si escuchaste la voz del shofar de afuera, no cumpliste la obligación. Ahora viene un din nuevo, una ley nueva. Hofhoi, si vos diste vuelta al shofar. Ahora vamos a ver en un minutito qué significa dar vuelta el shofar. Si vos diste vuelta al shofar, vetoka boy, y tocaste en el shofar, lo yatsa. No cumpliste tu obligación. ¿Qué significa dar vuelta al shofar? ¿Qué quiere decir? ¿Que tocaste del lado grande? El shofar tiene mi mama kim kerasihashim desde las profundidades. Mina meitzar karasika, anani va merchavka. Dije mal el versículo. Mina meitzar desde la opresión. Karasi te llamé Dios. Anani va merchav. Y respondeme en la amplitud. Que sí que tocamos de la parte pequeña del shofar y Dios nos responde, por así decir, en la parte amplia del shofar. No se puede tocar con la parte amplia. Igualmente, para tocar en la parte grande del shofar hay que tener una boca gigante para poder realmente producir el sonido, unos labios enormes para poder producir el sonido desde la parte ancha del shofar. El punto es que incluso si lo diste vuelta, tocaste con la parte ancha, no sirve. Mina meitzar, en la marja, de la opresión hacia la amplitud. Omar papa. Dice la papa, ¿qué quiere decir esta braisa? Que dice, lo diste vuelta y tocaste, no cumpliste tu obligación. No vengas a decir que está hablando de alguien que da vuelta una remera, por ejemplo, una ropa. ¿Qué significa dar vuelta a la ropa? Cuando la ropa uno se la pone al revés, que de hecho hay que evitar una cosa así, es malo para la memoria. El punto es, no hay que ponerse la ropa al revés, hay que ponérsela bien. El punto es que uno puede dar vuelta una ropa y la tiene al revés, por así decir. Entonces uno podría fundir el shofar. Vamos ahora un poquitito más de cuestión práctica. El shofar, como dije antes, es el material de la uña. Cuando uno calienta muy fuerte, con mucha temperatura, el shofar se ablanda. Entonces uno podría, por así decir, darlo vuelta como si fuese una ropa que uno la da vuelta, uno toma la parte de la ropa y la termina dando vuelta. De la misma manera uno podría, calentando el shofar, podría darlo vuelta y la parte de adentro quedó para afuera
y la parte de afuera quedó para adentro. Dice la papa, no. Cuando la Braisa dice Afkoi betoka boy, lo yatsa, lo diste vuelta y tocaste, no cumpliste tu obligación, Rapapa dice, lo iteima de Afke kixuna. No vengas a decir que lo dio vuelta, como ya acabo de explicar, como una ropa uno la da vuelta. No. Ela, shehirji besakatzar bekitzere saraja. La persona lo fundió al shofar, lo calentó y lo moldeó de manera tal que amplió la parte angosta y redujo la parte ancha. Eso es lo que quiere decir, lo dio vuelta, lo fue moldeando. Maitaima, ¿por qué no se cumple con un shofar dado vuelta, o sea, moldeado, modificado, que Rav Masna? Esto es como dijo Rav Masna. Dijo Rav Masna, ve avarta. Como dice el paso, ve avarta shofar trua, tenés que tocar el shofar derech avarazo y ba'inon. Tienen que ser de la misma manera que salió del animal. No quiere decir que no se puede pulir, lijar, ya explicamos que sí. No se puede cortar, ya explicamos que sí. El punto es que no se puede modificar el etzem shofar, la esencia misma del shofar, que tiene una parte angosta, una parte ancha. Esto es lo que no se puede cambiar. Ahora vos lo podés cortar, lo podés lijar, etcétera, etcétera. Continuamos con el análisis de la Mishnah. Si vos pegaste con pegamento partes de diferentes shofarot, no sirve. Enseñaron nuestros sabios. Esta braisa es la explicación de aquella frase críptica de la Mishnah, como vamos a estudiar más adelante. Si vos agregaste al shofar cualquier cosa, es decir, en el tamaño del shofar, agregaste bein beminoy, bein sheloy beminoy, tanto si agregaste algo que es minoy, es el tipo mismo de shofar, agregaste un pedazo de shofar, de cuerno de un animal, bein sheloy beminoy, o agregaste algo que no es del tipo de shofar, agregaste papel, agregaste pegamento, agregaste lo que sea, madera, no importa, no sirve. Y ahora viene el análisis de la Mishnah. Nikev ustamoy, si el shofar recibió un agujero y lo cerraron, ¿con qué lo cerraron? Bein beminoy, tanto si lo cerraste con el shofar propiamente dicho, agarraste un pedazo de shofar, lo fundiste y lo pegoteaste sobre el agujero del shofar, o más aún, el shofar mismo agujereado lo calentaste y fuiste proyectando, moldeando el mismo shofar para cerrar el agujero, beminoy, ben sheloy beminoy, o lo cerraste con un pedazo de madera, con un pedazo de pegamento, con lo que sea, no sirve. Rabbi Nassan Oimer, dice Rabbi Nassan, beminoy kosher, sheloy beminoy pasul. Si cerraste el shofar con shofar propiamente dicho, es kosher, sirve. Si cerraste el shofar con algo que no es del shofar, no sirve. No terminamos. Paciencia. Hasta acá la braisa. Tenemos una discusión entonces entre Jajamim y Rabbi Nassan. Jajamim dice, no hay nada con lo que puedas cerrar el shofar, no sirve. Y Rabbi Nassan dice, si lo cerraste con shofar, sirve. Cerrar el agujero del shofar, quiere decir un hueco que quedó en el shofar, si lo cerraste con shofar, sirve. Pregunta, o explica, mejor dicho, la Gemara, Bemino y Kosher. Rabbi Nassan dijo que, la loja es como Rabbi Nassan, de hecho. Rabbi Nassan dijo que Bemino y Kosher, cerrar el shofar con shofar es Kosher. Omar Rabbi Yochanan, dice Rabbi Yochanan, Vehu, siempre y cuando, Shenishtayer Ruboy, que haya sobrado la mayor parte del shofar sin hueco, sin modificación. Miklal, de aquí aprendemos, de Sheloy Beminoy, que cuando estás cerrando el shofar con otra cosa que no es shofar, incluso si quedó la mayor parte del shofar, la mayor parte de la medida del shofar, sin agujeros, sin modificación, no sirve. Porque Rabbi Yochanan dijo siempre y cuando se puede cerrar el shofar con minoy, con la parte misma, con el shofar mismo, cuando queda la mayor parte del shofar sin modificar. Entonces acá ya aparecen dos lógicas. Vamos a ver que en la práctica son tres, paciencia. Pero aparecen ya dos lógicas. Lógica número uno,
Beminoy o Sheloi Beminoy. ¿Con qué cerrás el agujero? ¿Con shofar o con otra cosa? Lógica número 1, la halajá es Beminoy, con shofar. Segundo asunto, Nishtayer Ruboy. Tiene que haber quedado la mayor parte del shofar sin agujero. Lógica número 2. Ahora viene la tercera. Ahora viene otro asunto. Y ya en un minutito explico la tercera que está en la Mishnah. Y Kodemasnela Aseifa. Hay quienes dicen que no. Que en realidad Rabbi Yochanan no estaba hablando del comienzo de la enseñanza, Beminoy, sino que estaba hablando del final de la enseñanza, Sheloi Beminoy. Beminoy quiere decir con el tipo mismo de shofar, la persona cerró el agujero con shofar mismo, Sheloi Beminoy con otra cosa, cerró el agujero de shofar con madera, con lo que sea. Hay quienes dicen que Rabbi Yochanan en realidad estaba hablando de Sheloi Beminoy, Posul. Cuando uno cierra el shofar, dice Rabbi Nosson, cuando uno cierra el agujero del shofar, no estoy hablando del hueco donde sale la voz o donde uno pone la boca, un agujero en alguna parte del shofar. Cuando uno cierra ese agujero en alguna parte del shofar con algo que no es el shofar mismo, pasul, es inválido. Omar Rabbi Yochanan, dice Rabbi Yochanan, ¿cuándo vamos a decir que es pasul? Vehu shenifchas ruboy. Siempre y cuando se haya reducido la mayor parte del shofar a partir del agujero se arruinó el shofar. Y uno fue y lo cerró. Miklal de Beminoy, entonces aprendemos que cuando uno cierra el shofar con shofar, afalpishe nifjas rubo y kosher, a pesar de que se redujo la mayor parte del shofar, va a servir. Simplemente aprendemos uno del opuesto del otro. Si decimos que cuando cerrás el shofar con otra cosa, si la mayor parte del shofar está agujereado, no sirve. Automáticamente cuando cerrás el shofar con su propio shofar, a pesar de que se haya reducido la mayor parte del shofar con el agujero, va a ser kosher. Esto es lo que dice la enseñanza de Rabbi Yochanan. Dos versiones, digamos, de la enseñanza de Rabbi Yochanan. Vamos a hacer una pequeña pausa, después vamos a seguir en la Gemore, pero vamos a volver a la Mishnah. La Mishnah decía al comienzo mismo de la página, Chav Zayin Amud Beis 27b, la primera línea. Nikef, se agujereó el shofar, ustamoy, y lo cerraste. Y me akevesatekia, si esto impide el sonido del shofar, me akevesatekia, paso. Es inválido. Y si no, sirve, es válido. ¿Qué significa me akevesatekia? ¿Qué significa que impide el sonido de la tequía? Bien. Hay varios comentarios al respecto de esto. Hay un comentario de Toises largo al costado que explica esta cuestión ampliamente. El punto es que hay una tercera condición, me'akeves atequía. Me'akeves atequía significa que el sonido del shofar cambia. El shofar sonaba de una manera cuando no tenía agujero. Y ahora el shofar suena de otra manera cuando tiene agujero. Y nosotros cerramos el agujero. Me'akeves atequía significa que cambió el sonido del shofar a partir de que cerramos el agujero. Entonces en la práctica, halajá, ley, hay tres condiciones, ahora volvemos a la explicación de la Mishnah, pero hay tres condiciones que tiene que tener un shofar cuando recibió un agujero para hacer kosher. Condición número 1 es stamoy beminoy. Tenés que cerrarlo con el tipo mismo de shofar. No podés cerrarlo con pegamento, con poxipolo, con lo que sea, madera, no importa. No se puede. Tiene que ser beminoy. Así explica Rabbi Nosson. Condición número 2, Nishtayer Ruboy. A partir de lo que dice Rabbi Yochanan, tiene que haber quedado la mayor parte del shofar sin agujero. Si no quedó la mayor parte del shofar sin agujero, aunque haya cerrado el agujero, no sirve. Por lo menos lejatjila. Lejatjila significa en primera instancia. En la aloje, en el Shulchan Aruch mismo, dice, si no hay otra cosa, con dos condiciones alcanza. Pero en la práctica hay que tener lejatjila, tres condiciones. Nishtayer Rubo, tiene que haber quedado todo. Lo cerraste con su mismo tipo y tiene que haber quedado la mayor parte del shofar sin agujero. Y la tercera condición es Einome Akev Satekia. No cambió el sonido del shofar. La voz del shofar no cambió. No cambió. Esto es alhaja lemaise. Esto es la ley en la práctica. Lejatjila, de entrada. Ahora bien, ¿qué opinión sigue la Mishnah? Tenemos dos opiniones básicamente, Rabbanan y Rabbi Nosson, que esto es lo que estudiamos. Rabbanan dice, nuestros sabios dicen, no sea una opinión que no sabemos quién es Rabbanan. Nuestros sabios dicen, tanto Bemino como Shelo Bemino, pasul. Si vos cerraste el shofar con el tipo de shofar o con otra cosa, con shofar mismo o con pegamento, pasul, no sirve. No sirve.
cuál es la opinión que sigue la Mishnah. La Mishnah decía, Nikev stamoy imeakev satkia posul. Si vos lo agujereaste y lo cerraste, si esto impide el sonido, posul. Y si no, es kosher. La forma más simple de entender la Mishnah es que la Mishnah está como Rabbi Nassan. Y Rabbi Nassan está diciendo que vos lo cerraste beminoi. La Mishnah está hablando de beminoi. Nikev, vamos a volver a leer el texto de la Mishnah. Nikev stamoy, se agujereó y lo cerraste, justamente beminoi, con el tipo mismo de shofar. Y meakev satekia, siempre y cuando la voz del shofar no haya cambiado, quiere decir que es una condición fundamental que Rabbi Nassan también está de acuerdo con esa condición. Y meakev satekia, siempre y cuando no haya cambiado la voz del shofar, entonces va a ser kosher. Y si, quiere decir, y meakev satekia pasul, si cambia la voz del shofar es inválido, si no cambia la voz del shofar es kosher. En el texto de la Mishnah, de vuelta, se agujereó y lo cerraste beminoi, según Rabbi Nassan. Y me tequía posul. Si esto impide, cambió la voz del shofar, entonces es inválido. Si no, kosher. Esa es la forma más fácil, más simple de entender la Mishnah, que está de acuerdo a Rabbi Nassan. Continuamos ahora con la Braisa. Estamos en la línea que empieza de Beminoi, en casi la mitad de las líneas largas. Hasta aquí entonces explicamos por qué la Gemara interrumpió en el medio de la Braisa, porque quería traer la opinión de Rabbi Yochanan al respecto de que hay otra condición, Nishtayer Ruboy, tiene que haber quedado la mayoría del shofar, o según la otra forma de entender que trae la Gemara sobre Rabbi Yochanan, que está hablando de Sheloi Beminoi, de cuando Rabbi Nassan dice que si lo cubriste con alguna otra cosa que no es tipo de shofar pasul, siempre y cuando Shenifchas Ruboy. ¿Cuándo va a ser inválido? Cuando quedó la mayor parte destruida, etc. O sea, en otras palabras, no quiero repetir todo lo que ya dije, el punto es que la Gemara interrumpió en medio de la Braisa con las palabras de Rabbi Yochanan. Y ahora la Gemara vuelve a la Braisa. Si pausa, mi bifnim posul. Si lo recubriste con oro por adentro, inválido. Esto ya lo dijimos anteriormente, pero como dije antes, la Braisa repite cosas. Mi bajutz, si lo cubriste por afuera, si esto es una novedad y esto es alhaja, si esto sí es la ley, si cambió la voz de como era antes el shofar, pasul, bimlav, kosher, si no es kosher. Nisdak le orkoy, pasul, si el shofar recibió una rajadura a lo largo del shofar, pasul, es inválido. Le rochboy, si recibió una rajadura en lo ancho del shofar, en la circunferencia, digamos, del shofar, si quedó en el shofar la medida necesaria, el tamaño necesario para hacer una tequía, es kosher, válido. Bimlav pasul. Y si no, va a ser inválido. ¿De kama shir tequía? ¿Y cuánto es la medida de una tequía? ¿Cuánto es la medida de un shofar mínimo? Piro Rabbi Shimon ben Gamliel, explicó Rabbi Shimon ben Gamliel que de sheyechazenu beyadoy veir el lekan para que se vea, para que vos puedas, tomarlo en tu mano y se pueda ver de aquí y de allá. Es decir, saca un pedacito de shofar de un lado y saca un pedacito de shofar del otro lado. O sea, tefaj umashu. El tefaj es un puño y algo más, para que se pueda ver de los dos lados. Haya koile dak. Si la voz del shofar era fina, es decir, aguda. Hoy ove, o era gruesa. O tzorur. Tzorur significa como ronca. Kosher. Es válida. Shekola koile es ksherim b'shofar. Porque todas las voces son válidas para el shofar. Le mandaron, le enviaron al padre de Shmuel la siguiente pregunta: Kotjoy vetokaboy yatza. Kotjoy, explica Rashi, hicieron un agujero en el shofar. Hicieron un agujero en el shofar y tocaron con este shofar, cumpliste. Esto es lo que le mandaron a la Búa de Shmuel. Pregunta la Gemara, pshita. Es obvio. ¿Qué significa obvio? Rashi explica que aquí está el pensamiento de la Gemara es, vos tenés el shofar. Cuando vos cortás el shofar de la cabeza del animal, en la práctica el shofar tiene algo adentro, tiene un cartílago adentro, que esto se calienta el shofar, se saca el cartílago, y luego, entre paréntesis, hay que hacer un agujero en la parte fina del shofar, porque no viene naturalmente agujereado. Eso es un agujero con una agujereadora y ya está. Pero el punto es que adentro del shofar mismo hay un material, que eso hay que sacarlo. Entonces aquí le mandaron a Búa de Shmuel la siguiente frase:
Si vos hiciste un agujero en el shofar, en la parte esa, toda esa carne que quedó ahí del shofar en la cabeza del animal, hiciste el agujero y tocaste, cumpliste, pshita. Obvio, dice la Gemara, todos los shofares hay que hacer un agujero adentro, hay que sacarle toda la porquería que tiene adentro y tocar. O Maravashi, dice Ravashi, no. No sacaste todo el material que hay dentro del shofar, quedó el cartílago ahí adentro e hiciste un agujero en el cartílago. Esto es de lo que estamos hablando. Esa fue la pregunta de Abu de Shmuel. Zachrus literalmente viene de la palabra Zahar. Zahar significa macho, es decir, el shofar es algo hueco, hembra, digamos, y adentro hay un montón de porquería, ese es el macho. Hiciste un agujero dentro de esta cosa. Podrías pensar que siendo parte del shofar va a interrumpir la voz del shofar. Kamash Malan venía a aprender que es kosher, yatza, cumpliste tu obligación por cuánto salió voz del shofar. Por supuesto que en ningún lugar donde uno compra un shofar va a encontrar un shofar que tiene esa cosa adentro, porque eso se pudre, tiene olor, es un desastre. Todo el mundo saca esto, está obvio. La pregunta es, ¿qué pasa si no lo sacaron? E hicieron un agujero ahí, hicieron sonar el shofar, yatza, cumplió su obligación.